Bueno, mis hermanos, ahora sí vamos con la palabra del día de hoy. Realmente es como complicado y triste ver las redes sociales, ver por internet cuántas personas se suicidan al año, ver que año tras año la tasa de suicidio está aumentando y ver que los jóvenes desde los 15 a los 30 años son los que más se suicidan, cuando realmente uno está en el furor de la vida, ¿cierto? Y es triste ver cómo después del 2000 inclusive llaman la generación de cristal, personas que no se crían con la misma fortaleza, con los mismos valores, tal vez con la misma berraquera que se criaban las personas de antes, ¿cierto? Las personas adultas. La juventud hoy en día se suicida, se entrega a las drogas, se han levantado movimientos en contra de la niñez, se han levantado movimientos en contra de la juventud, se han levantado movimientos en contra de los padres para no educar conforme a sus hijos como debe ser. Allí en Europa se ven estas cosas, gracias a Dios acá en Latinoamérica todavía no ha llegado plenamente, pero sabemos que es un movimiento global, hay una agenda, lo que les decía, no quiero ser conspiranoico, ya lo he averiguado si está la agenda, si hay cosas realmente ya previstas, pensadas para dañar el mundo, porque realmente es dañar el mundo, para atacar las iglesias, para atacar a los jóvenes, a los niños, porque el enemigo es astuto, porque él lleva desde el principio, ¿no? Él se levantó inclusive desde antes de la creación del mundo, él ya estaba rebelado en contra de Dios, y él sabe cuál es el quiebre para la humanidad, y él sabe que el quiebre es atacar a un niño, a un bebé inclusive, porque cuando ataca a un bebé es una vida total que se pierde. Y hemos visto personas que han hecho mucha maldad, hemos visto psicópatas, hemos visto personas que hacen mucha maldad, y es porque no tuvieron principios en sus hogares, porque vienen de hogares disfuncionales, porque hay tristeza en su corazón, hay rencor. Y por eso me llegaba la palabra el día de hoy, y quiero citar la palabra en Lucas, capítulo 2, versículos 17 al 20. Y quiero decirles, mis hermanos, que a pesar de tanta dificultad, a los jóvenes que pueden estar escuchando esta transmisión en las redes sociales, que la salida no es el suicidio, la salida se llama Jesucristo en la cruz del Calvario. Él es la salida para toda carga, Él es la salida para toda tristeza, Él es la salida para toda angustia, y Él no solo murió por los jóvenes y los niños, Él murió por cada uno de nosotros. Y Dios no hace acepción de personas, no hay pecado que Dios no perdone. El pecado que Dios no perdona es no recibir al Señor Jesucristo en nuestros corazones. Ese es el único pecado imperdonable del que nos habla la palabra, cuando nos endurecemos al Espíritu Santo. Pero el resto todos los pecados son perdonados, y Dios quiere transformarnos y obrar en nosotros, y Él tiene un propósito con cada uno de nosotros, y vamos a ver la palabra en Lucas 2, 17 al 20. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volviendo los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Cuando yo leí este versículo, yo sabía que había una joya escondida en el versículo 19. Toda la palabra es poderosa, pero yo sabía que aquí había algo escondido. En el versículo 19 dice, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Estamos hablando de la mamá del Señor Jesucristo, de María, la hija de Dios. Está desposada en este momento, ya se ha casado con José, está desposada, aparece ya embarazada, encinta, ¿no? Y José pues quiere aplicar la ley en ese momento, pero también le da como tristeza, entonces no la quiere pues matar, porque en ese momento la ley era que la que apareciera encinta quiere decir que había estado en fornicación. Entonces era matar la piedra, pero José no lo hace y se le aparece un ángel, le habla. Ya nosotros sabemos que María viene el ángel Gabriel, se le aparece y le dice que ha hallado gracia delante de Dios, que en ella nacerá el Mesías, que en ella nacerá el Hijo de Dios, del que hablaba toda la palabra. Ella conocía la palabra, ella era judía, ella conocía toda la Biblia, ella sabía que iba a venir un Redentor para la humanidad, ella lo sabía y lo conocía, aunque en ese momento de la historia no hay claridad de cómo va a ser ese Mesías, y por eso el pueblo de Israel se ha endurecido, porque no tienen claridad todavía de cuando el rey David escribía acerca de el Señor Jesucristo, acerca de la venida del Mesías. Cuando Isaías escribía capítulo 53, ciertamente llevó en nuestras enfermedades, ellos no entendían esa palabra, no sabía a qué se refería, sabía que iba a venir alguien que iba a revivir la humanidad,
Digo revivir porque estábamos muertos, ¿no? Y con el Señor Jesucristo volvemos a vivir, volvemos a nacer. Y ella conocía todas estas cosas, pero también habían unos judíos en ese instante que sí sabían que el Mesías tenía que sufrir. Aunque la mayoría de judíos no conocían, habían unos que sí sabían, porque había múltiples interpretaciones de esos versículos. Y yo pienso que María sabía, que el Mesías tenía que morir, que iba a sufrir mucho y que la nación no lo iba a recibir. Y ella sabía que la mamá del Mesías, donde él fuera fecundado, donde él fuera engendrado, tenía una gran responsabilidad. Y que esa persona tenía que estar llena de Dios, tener la palabra grabada en su corazón, vivir en su palabra. Por eso vemos en este versículo que cuando llegan los pastores, que vienen, ellos están pastoreando, inclusive ellos sabían que el Mesías tenía que nacer en Belén, porque cuando se le aparece los ángeles a los pastores y les dice que ya ha nacido el Hijo de Dios y que con señal lo verán envuelto en pañales, ellos dicen nos vamos para Belén sin que los ángeles le dijeran, porque ya ellos sabían que el Mesías tenía que nacer en Belén. Y llega allí y están ahí en Belén y cuando llegan y ven al Señor Jesucristo envuelto en pañales, dicen este es el Hijo de Dios y le empiezan a contar todas estas cosas a María y al verlo dieron a conocer lo que se le había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Todos alardeaban y todos decían, vea, si ve que llegó el Mesías, si ve que es él, se armó el escándalo, se armó el alboroto. Pero María, siendo prudente y callada, que dice la palabra, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. María no alardeaba mucho, María no hablaba mucho, María creía en el Señor y era prudente. Era una persona prudente y ella supo la carga que tenía encima. Ella supo la responsabilidad que al ser escogida por Dios iba a tener delante de él y delante de toda la humanidad. Y ella sabía que si desagradaba a Dios, iba a estar delante de él, iba a tener que rendirle cuentas al Señor y sabía el daño que le iba a hacer a la humanidad. Porque ella realmente amaba mucho al Señor y era virgen, por eso decimos la Virgen María, ¿cierto? Entonces, quiero hacer énfasis, hermanos, que nosotros como hijos de Dios siempre debemos escuchar la voz de Jehová, siempre debemos ser guiados por Dios y cuando Dios nos hable, Dios es soberano y Dios a cada uno de nosotros nos habla. Él tiene su forma de hablarnos, Él tiene su forma de obrar en nuestros corazones, Él tiene su forma de enderezarnos a cada uno. No conozco cómo los habrá llamado a cada uno de ustedes, no conozco la forma, no sé las cargas de pronto que tendrían, pero lo que yo sí les puedo decir es que Dios se ha metido a prostíbulos a sacar personas de allí, que Dios se ha metido a bares, se ha metido a cantinas a sacar personas de allí, que Dios se ha metido a cárceles a transformar corazones, que Dios se ha metido a lo más vil y menospreciado para sacar personas de allí, y las ha sacado y las ha puesto en lugares de gloria. Se ha metido inclusive plenamente al nido del enemigo, a la brujería, a la hechicería, a la idolatría, a sacar personas de allí para que conozcan a su Hijo, al Señor Jesucristo. Pero ¿saben qué pasa? Que hay personas que aunque Dios les habla, aunque Dios va y los busca y les golpea en todo lado donde no deben estar, va hasta allá Dios y les golpea y les da palabra a través de un hermano, les da palabra a través de un amigo, les da palabra a través de un familiar, les da palabra a través de personas. ¿Saben qué hacen estas personas? No guardan todas estas cosas meditándolas en su corazón como lo hacía María. Porque cada vez que Dios nos habla, cada vez que escuchamos la voz de Dios, Dios antes se presentaba a través de 3 personas, de reyes, profetas y sacerdotes. Hoy Dios es soberano y se nos presenta a cada uno a través del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y cuando tenemos ese sentir, es de parte de Dios. Pero hay muchas personas que cuando escuchan la voz de Dios, no guardan estas cosas y las meditan en su corazón, sino que empiezan a alardear, empiezan a dárselas de que de pronto es el más ungido, de que a él Dios sí lo escucha, empiezan a buscar la vanagloria de esta vida, empiezan de pronto a creerse en arrogantes, de pronto cuando Dios los utiliza para un milagro de sanidad, cuando oran por algo y eso ocurre, empiezan a crecer su carne. Pero la palabra nos enseña que por la fe Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Israel que gozar de los vituperios del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que las riquezas de los egipcios, por la fe. Dice también la palabra que Abraham le creyó a Dios y fue contado por justicia.
Cuando le creemos a Dios esa palabra que Él nos da, sea cual sea la circunstancia en la que Él nos está hablando, debemos tomarla y meditarla en nuestro corazón. El ser humano ha sido creado para olvidar, y olvidar es una gran ventaja, porque como les decía al comienzo, yo vengo de un hogar disfuncional, pero gracias a Dios olvidé ese sentimiento y olvidé ese dolor, y ahorita mi corazón está lleno de gozo, pero hay cosas que no debemos olvidar. Cuando Dios nos habla, cuando Dios nos da una palabra, es para que la tomemos. Es un tesoro que Dios nos está dando. Me decían hace un tiempo, si su esposa está embarazada, cuídela como un tesoro, porque es un regalo que le está dando. Eso debemos hacer con la palabra de Dios cuando Él nos habla. No debemos tener en poco la palabra de Dios y no debemos dudar de quién es Dios. Debemos aprender a creer por fe. Debemos aprender a creer que cuando alguien nos está hablando y nos está llegando a nosotros, es Dios. No tiene que presentarse Dios en forma física de nosotros para entender que es Él. Tenemos que creer realmente que es Dios el que nos está hablando. Y por eso lo vemos también en Juan 3:8, ¿no? Cuando está el Señor Jesucristo ahí y le llega Nicodemo, un fariseo de fariseos, en ese momento conocedor de la palabra. Están hablando sobre el nuevo nacimiento, el Señor Jesucristo le habla de nacer de nuevo. Él le dice, Señor, ¿cómo así que yo siendo ya de tanta edad puedo otra vez entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? Él veía las cosas terrenales a pesar de que era fariseo de fariseos. Él veía las cosas terrenales. Y el Señor Jesucristo le dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esto es la fe. Esto es la fe a través de Dios. No sé por qué dificultades estamos pasando, los hermanos de las redes sociales, pero lo que yo sí les puedo decir es que Dios les ha hablado. Ya les ha hablado. Porque Dios no tiene uno que entrar en una serie de rituales, no tiene que entrar en una serie de cosas para que Dios nos hable. Tenemos que arrodillarnos y pedirle al Señor, inclusive me atrevo a decir que Dios nos habla sin arrodillarnos muchas veces, que Dios quiere enderezar nuestro camino sin nosotros clamarle, porque si nosotros miramos la palabra, el hombre nunca buscó a Dios, nosotros nunca buscamos a Dios, Dios nos buscó a nosotros y aún hoy en día lo sigue haciendo. Dios nos sigue buscando a nosotros. ¿Y por qué se sube la tasa de suicidio? ¿Por qué se sube la tasa de criminalidad? ¿Por qué de pronto la generación de cristal? Porque nos hemos apartado de Dios. Y no solo los jóvenes, la generación de cristal también es la gente mayor que se crió antes. La gente que se ha endurecido a Dios. Porque cuando estamos en Cristo todo lo podemos, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Él es nuestra fortaleza. Y Él es nuestra roca, Él es nuestra piedra que nos mantiene firmes. Hace un tiempo les hablaba de cavar y ahondar, ¿no? Veamos que debemos cavar y ahondar en la palabra de Dios. Pero hay muchas personas que tienen en poco la palabra de Dios y lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 12, versículos del 6 al 14, no lo voy a leer por cuestiones de tiempo. Estamos acá en este momento de la historia, el rey Salomón ha muerto, está su hijo Roboán, va a heredar la tierra, va a heredar el reino. Ya sabemos que Dios antes le hablaba a Jeroboam, le ha dicho que va a haber una división de las naciones, que se van a ir 10 naciones aparte, que se va a llamar Israel del Norte, que van a quedar 2 naciones que son la tribu de Judá y Benjamín, que va a ser Israel del Sur. Eso lo vemos hasta el día de hoy, esta división, pero acá todavía no ha ocurrido esto. Dios ya dio la profecía, se la dio a Jeroboam, pero en este momento que estamos en la palabra, en Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 21 al versículos del 6 al 14, vemos que llega el pueblo, Roboam es coronado rey, llega el pueblo y le dice, Señor, tú que eres el rey, tu papá nos tenía apretados, nos tenía exprimidos, ¿y tú qué vas a hacer, rey? ¿Qué vas a hacer con nosotros como nación? ¿Nos vas a exprimir también o no nos vas a exprimir? Y él le dice, espere, deme 3 días y ya les doy la razón. Y se va a Roboam y habla con los ancianos que aconsejaban a su padre Salomón y le dice, ¿ustedes qué aconsejan? ¿Qué les digo al pueblo? El pueblo me ha dicho esto y esto. ¿Ustedes qué me aconsejan que les diga? ¿Que voy a tener mano dura con ellos o que voy a acceder y voy a ser un rey dócil con ellos? Y los ancianos le dicen, diles que tú vas a ser un rey dócil, que tú los vas a gobernar bien, que les vas a quitar todas las cargas. Y él, ¿qué hace? Dice, no me quedo con esta voz, voy a ir a averiguar a otro lado. Y se va. ¿Y le averigua a quién? A los amigos, a los jóvenes. Primeramente, personas que tal vez no tenían temor de Dios en su corazón, ¿no?
Tal vez no tenían la suficiente experiencia para aconsejarlo a él. Y se va y les dice, amigos, ¿ustedes qué opinan? Pasó esto y esto. Y le dice, dígales que si el rey fue duro, usted va a ser 3 veces más duro. Y que mejor dicho que la dureza de ellos, del rey, no se va a comparar con la de ustedes. Y dijo, con esta sí me voy. Y se fue y se paró frente al pueblo y les dijo, yo, si mi papá fue duro, yo mejor dicho de mí no esperen nada. Conmigo les va a tocar durísimo. ¿Y qué dice la nación? Chao, chao. Dijo, no, ¿cómo así que usted no le vamos a servir? Usted no nos va a honrar, usted lo que nos va a hacer es a esclavizarnos, no. Y se fueron y cogieron a Jeroboam y lo subieron como rey, y ahí ocurre la división del pueblo de Israel. Entonces, estando allí, ya después de que Roboam ha cometido este error delante de Dios, porque sabemos que Dios le habló a Roboam a través de los ancianos. Ese fue Dios. ¿Y quién fue? El primer consejo que él recibió. Si vemos, el primero que le habló a Roboam fue Dios, no fue el enemigo. Pero él dudó, él tuvo duda y no hizo como María, que meditaba esas cosas en su corazón. Él no hizo como María. Él le dio cabida a la duda y le dio cabida al espacio y le dio tal vez cabida al temor, porque dijo, ¿será que si yo le hago caso a estos ancianos, el pueblo se me levanta? Y dijo, voy a ir a consultarle al enemigo. Echó jóvenes. Y se fue y ocurrió a lo que él le temía, como decía Job. El mal que yo temía ha llegado a mí. El mal que yo más le temía ha llegado a mí. Eso le pasó a Roboam. Entonces dice, no señor, ¿cómo así? Entonces se me va a dividir la nación. Ahora voy a formar acá una guerra. Cojo los guerreros de la tribu de Judá, de la tribu de Benjamín, y me voy en contra de los de Israel del norte. Ellos son 10 naciones, pero nosotros somos 2. Y armó todo el ejército, y yo creo que ya la palabra no lo dice, pero porque muchas veces leemos los capítulos y no los imaginamos, ¿no? Debemos recrear la historia en nuestra mente, porque si uno lo lee ahí es una historia contada, pero cuando la recreamos y la actuamos es más real, ¿no? Entonces está Roboam allá y dice, nos vamos, y tiene todo el ejército allá atrás con armas, con escudos, con flechas, con lanzas, y se va a ir a pelear con Israel, porque él tiene en su corazón que tiene que ganar otra vez a esa nación, porque esa fue la nación que le heredó, y se va a ir a la brava. Digo, si no se dejan, entonces los someto, pero eso no es así. Y en ese momento vuelve y le habla a Dios. Primera de Reyes 12:24. Así ha dicho Jehová, no vayas, ni pelees contra vuestros hermanos los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he dicho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. ¿Qué hicieron ellos? Oyeron a Jehová. Roboam, después de que había endurecido su corazón, atendió y dijo, la voy a acabar de embarrar. Dijo, ya la embarré al comienzo, la voy a acabar de embarrar. No quiero hacer eso. Escuchemos a Jehová, me dijo, devolvámonos. Hermanos, guarden todo eso en la armería, que vamos a alabar al Señor. Y vemos cómo Roboam, después de que cayó y después de que tuvo esas dificultades, después de que el pueblo se le levantó y tuvo que perder. Él perdió 8 naciones, perdió 10 tribus, perdió Roboam. ¿Eso en cuánto equivale en riqueza? ¿Eso cuánto equivale en salud? Porque el estrés genera enfermedades, el estrés se roba la salud. Y acá lo vemos como si hubiera ocurrido todo en un segundo, ¿no? Pero eso pasaron tiempos, pasaron días, pasaron de un versículo a otro, tal vez años, no especifica la palabra. ¿Cuánta salud perdió Roboam en ese momento? ¿Cuánto dinero perdió Roboam? ¿Cuánta paz? ¿Cuánto gozo perdió Roboam por no haber escuchado lo que Dios le dijo en el primer instante? Sino por haberle dado cabida a la duda en su corazón. Porque él tenía que hacer lo que hizo María al comienzo. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y después vemos a María allá delante del Señor Jesucristo, él siendo crucificado, y ella ahí viéndolo, ¿cierto? Pero en ningún momento la palabra nos enseña que ella se lamentaba y quejaba en contra de Dios por esto que le estaba pasando, porque ella conocía que el Mesías a eso había venido, y ella conocía que los hijos no eran de ella y que eran pasajeros, porque ella estaba parada sobre la promesa, porque por mayor que el Señor Jesucristo estaba nuestro Padre Celestial, porque ella por sobre amar las cosas terrenales, de pronto ella vio todo el vituperio que le hicieron al Señor Jesucristo. Creo yo, ella estaba ahí presente viendo toda la tragedia, viendo cómo lo golpeaban. Ella sabía que Dios ya le había dado la fortaleza para superar esa prueba, como nos la ha dado a cada uno de nosotros. Solo que muchas veces los hijos de Dios
están engrosando su corazón como lo hace Roboam. Dios ya les ha dado palabra y no creemos. Y Dios confirma y reconfirma y reconfirma y reconfirma. Y ora el lunes en la casa y sale a la calle y lo que oró se lo dijo a alguien. Dijo, ¿será que sí? ¿Será Dios? Y se fue al trabajo y allá también le dijeron, ¿será que sí? Y se fue el martes y volvió y oró, Padre, pero si eres tú. Y volvió y salió y sí. ¿Pero será que sí? ¿Pero será que? Y se fue el domingo para la iglesia y la palabra era confirmando lo que él había orado. Padre, pero ¿será que sí? Pero llega el enemigo y dice dos cosas y a ese sí le creemos. Y nos vamos y nos paramos delante de la nación, que es la vida de nosotros, ¿no? Y cometemos un caos. Y después llegamos acusando a Dios y señalando a Dios, porque es lo más fácil. Es lo más fácil acusar a Dios cuando algo malo está pasando, pero nunca nos acusamos a nosotros mismos. Veía yo una vez que cuando uno señala, hay 3 dedos señalándolo a uno y uno señalando al que nosotros estamos señalando. Cuando señalamos a Dios, tenemos 3 dedos apuntándonos a nosotros y uno hacia allá. Por eso el Señor Jesucristo decía, sáquense primero la viga, una viga, una estructura grande, pesada, que yo creo que yo solo no la puedo alzar. Se necesitará 2 o 3 hermanos para alzar una viga, ¿no? Para sacar la paja del ojo de tu hermano. Porque nos hemos acostumbrado a señalar y a señalar y a señalar, y por eso comenzaba hablando del pueblo de Israel. Porque a pesar de que están viviendo guerras, la gente se ha acostumbrado, el mundo entero se ha acostumbrado a señalar y están señalando a esa nación, cuando nosotros sabemos por qué están ocurriendo estas cosas. Y miramos también la palabra en Hechos 9:5. No, pues yo creo que ya todos conocen el contexto. Bueno, lo cito rápido. Pablo va hacia Damasco, va con una autorización de capturar cristianos y en ese momento se le aparece una luz y le habla. Y ahí estamos en esa escena y le dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Me pueden colaborar con la imagen, hermano? Porfa. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. A veces miramos este versículo y lo pasamos rápido porque no lo entendemos, ¿cierto? Porque no está en castellano como toda la palabra. O está en castellano pero tiene como un enredo. Pero si lo miramos, vemos acá un conductor, los 2 bueyes, este es el aguijón. Este aguijón para lo que servía lo usaba el conductor y era para guiar estos 2 bueyes. Entonces él iba con los bueyes y cuando él veía que los bueyes tenían que doblar hacia la derecha, entonces él usaba este aguijón y se lo clavaba en el talón del animal. Y cuando el animal sentía el dolor, caminaba hacia ese lado. Servía de timón, a la vez de timón. Cuando iba para la izquierda, le clavaba el aguijón en la pierna izquierda de tal forma que no lo fuera a herir, pero que sí sintiera una incomodidad y doblara. Pero habían bueyes rebeldes, habían bueyes necios, que el Señor el conductor les decía a la derecha y ellos decían para la izquierda. Y decían, y usted no me guía, y le daba piedra al aguijón. Y le daba coces contra el aguijón. Le daba coces contra el aguijón, le daba patadas al aguijón. Y empezaba a sangrar el buey y sufría y dolía hasta que finalmente adivinen qué le tocaba. Obedecer. Y si no iba a tener el chuzo ahí, iba a tener el aguijón ahí. Y lo iba a tener ahí. Y le dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pablo, sin saber, siendo un fariseo de fariseos, conocedor de la ley, criado, educado a los pies de Gamaliel, el fariseo más fariseo de Israel en ese momento, conocedor de la palabra, trataba de agradar al Señor y lo que estaba haciendo era desagradarlo. Porque estaba persiguiendo al Mesías. Porque estaba persiguiendo al Señor Jesucristo. Y es que sí hay muchos en las congregaciones, hay muchas personas, no me refiero acá, en otros sitios pasará, amén, que a pesar de que conocen la palabra, a pesar de que conocen la voluntad de Dios, le dan patadas al aguijón, le dan coces al aguijón. Y Dios les ha hablado y les ha recalcado y les ha dicho inclusive desde que llegaron a la congregación los primeros días, yo te tengo para este propósito. Inclusive desde antes de saberlo. Me tomo como ejemplo personal, pues de pronto no esté bien, pero bueno, lo hago. Antes de yo ser cristiano, yo le decía a mi esposa, decía,
Es que a mí las cosas del mundo no me mueven, o sea, la plata, esas cosas no me mueven. A mí lo que me mueve es estar delante de le decía yo a ella, le decía, yo quiero estar delante de la gente hablándoles de algo, pero no sé de qué, o sea, no quiero ser un motivador, no quiero ser nada de eso, algo que realmente los cambie, algo que realmente transforme la vida de la gente. Yo no quiero plata, no quiero riqueza, no quiero nada de eso, quiero transformar vidas. Sin yo saberlo, Dios ya había colocado esos talentos en mí. Y no es por ser arrogante, vuelvo y recalco. Lo que quiero darles a entender, y me tomo como ejemplo, porque eso a veces que lo tomen a uno de ejemplo, es que cada uno de nosotros tenemos un talento. Para mí, lo he intentado muchas veces, es muy difícil tocar la guitarra. Se lo puedo decir. Para mí es muy difícil tocar el piano, cantar, no sé cómo es que va el compás y cómo es que entran exacto. Pero yo veo, por ejemplo, a nuestros hermanos y los veo con una facilidad y tocan el acordeón, el pastor y canta y digo, esto es un talento que Dios les ha dado. Y el talento se los dio y ellos ya sabían el llamado de Dios desde antes de llegar a Cristo. Dios al pastor ya le había dado su talento para adorarlo. A nuestros hermanos ya les había dado el talento para adorar antes de llegar a Cristo. Entonces cuando llegan y empalman en talento con Dios, dicen, Dios me tiene para adorador. Uno sabe los talentos que Dios nos ha dado, pero ¿saben qué pasa? Que a veces engrosamos nuestro corazón. Que a veces decimos, pero ¿será que sí? ¿Será que yo sí puedo? ¿Será que yo sí soy capaz? ¿Será que sí? María sí fue capaz. Y María siendo pobre no necesitó riquezas. No necesitó criarse a los pies de Gamaliel. María no necesitó hablar 4 idiomas, 5 idiomas. María no necesitó nada de eso. ¿Qué necesitó María? Un corazón dispuesto a creerle al Señor. Y Dios la vio y halló gracia en ella, ¿no? Las oraciones de ella a Dios y las oraciones de ella llegaron a nuestro Padre Celestial y por eso es la mamá del Señor Jesucristo. Qué gran privilegio creo yo que tendría ella, ¿cierto? Yo creo que hablando de dolores de parto, ella sí no sufrió en el parto, porque estaba teniendo al Mesías. Yo creo que era más el gozo y el fervor en su corazón de saber que una sola vez iba a venir el Mesías y ella lo estaba teniendo en ese instante. Yo creo que fue más el gozo, que eso le quitó todo el dolor. La alegría que ella sentía en su corazón, porque eso sentimos cuando agradamos a Dios. Alegría, inclusive así todo el mundo está en contra de nosotros y ganes que ese se volvió cristiano y se volvió loco. Y como decía el pastor, le lavaron la cabeza. ¿Y qué decía el pastor que nos decía el otro día? No me lavaron la cabeza, sino el cuerpo, todo me lo lavaron. Y esa alegría la que sentimos nosotros cuando agradamos al Señor. Que inclusive pasar esos dolores de parto que ella estaba sintiendo en ese momento y no sentía porque sentía el gozo, eso es lo que nosotros sentimos cuando pasamos por una tribulación. Porque decía el Señor Jesucristo, todo esto os he dicho para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor Jesús vino a vencer al mundo y a darnos la victoria. Y si nosotros estamos en Cristo Jesús atravesando esas pruebas, atravesando esas dificultades, nos paramos en la promesa porque Dios es tan soberano y tan grande y tan misericordioso que habla inclusive antes de que llegue la prueba. ¿Me colaboran con el piano? Que habla antes de que la prueba llegue, Él ya está orando, Él ya nos ha hablado, Él ya nos ha capacitado. Por eso nos enseñan que nuestra guerra no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades y huestes espirituales. Y nos hablan de toda una armadura. Pablo toma a los soldados romanos y nos empieza a describir la armadura que ellos tienen. Y esa armadura ellos se la ponen después de que los han herido, se van para la guerra así y llegan allá y los hieren y ahí sí, ay, ¿verdad que se me quedó el cubrepecho? O cuando les dan en un pie, ay, qué pena, es que se me olvidaron las botas, espérame, vuelvo. No, ellos van ya preparados para la guerra. Ellos ya van con su armadura, ya van listos para pelear y cuando llegan allá ya tienen con qué defenderse. Pero hay muchos hijos que viene la prueba, que Dios habla, que Dios les está vistiendo con esa armadura y sueltan la armadura y se van a pelear la guerra sin armadura. Se van a pelear contra el enemigo sin la armadura de Dios, sin la sangre de nuestro Señor Jesucristo, sin un corazón digno. Y es que las cosas de Dios funcionan a la inversa que como funcionan las cosas del mundo, porque en el mundo es con multitudes y con mucho armamento. Nosotros vemos que un país le muestra las armas al otro y yo tengo tantos misiles y el otro le dice así, yo tengo estos. Con Dios las cosas no son así. Con Dios las cosas es si se me levantan 1000 y 10,000 a mi diestra, a mí no me llegarán. Porque ese es nuestro Padre Celestial, porque ese es el Dios en el que hemos creído. Y no tenemos que ser como Pablo, hablándolo antes cuando se llamaba Saulo de Tarso, que conociendo la palabra
Él tenía el pleno conocimiento y lo vemos en todo el libro de Hechos. Después de que él va predicando, los coge desde el Génesis, se les empieza a traer a la gracia y los empieza a aclarar la palabra y les empieza a aclarar la luz, porque él tenía pleno conocimiento de la ley. Él era conocedor de la ley y sin saberlo estaba desagradando a Dios. Porque hay muchas, y eso se llama religión, eso es religiosidad. Cuando tratamos de agradar a Dios a través de la ley, a través de legalismos, a través de que no es que usted se tiene que venir de cierta X forma, a través de que usted es hijo de Dios, entonces usted tiene que hacer X comportamientos, cuando realmente no nos hemos dejado transformar por Dios. Cuando realmente nos estamos basando en una religión, en lo que vemos que el hermano hace. Es que yo veo que el hermano ora 1 hora, yo voy a orar 2 horas. Entramos en esa competencia, entramos en esa rivalidad que viene del mundo. Porque Dios no necesita rivalidad, Dios no necesita personas que estén compitiendo contra el hermano. Dios no necesita personas express. ¿Qué es una persona express? Como la olla express. Facilito. Llegó y oró 5 minutos y se fue y ya. Creyó que ya estuvo bien delante de Dios y salió a maldecir, salió a vivir el mundo, el afán de este mundo, salió a vivir todas estas cosas. Dios no necesita nada de eso. Dios necesita es que lo honremos en todo instante y que en todo momento lo estemos alabando, lo estemos exaltando, lo estemos glorificando, tengamos un corazón contrito delante de Él, seamos ejemplo, seamos la luz de este mundo. Y como dice el Salmo 85:8, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. El pastor nos decía ahorita quiénes eran los santos, ¿no? Dios hablará paz. Dios nos hablará paz para que no se vuelvan, dice la palabra, para que no se vuelvan a la locura. ¿Por qué volverse a la locura? Porque allá lo sacó. Pero hay personas que les gusta estar allá. Hay personas que les gusta estar en la locura. Hay personas que les gusta estar en donde estaban. Hay personas que les gusta estar en las cantinas y han sentido el amor de Dios, han sentido que Dios quiere orar en él y no le han creído su palabra. Dios a cada uno nos habla en cada momento, en cada instante, y no tengamos en poco la palabra de Dios. Escuchémoslo y muchas cosas grandes ocurrirán en nuestra vida. Nuestra vida será transformada cuando escuchamos a Dios, cuando no cerramos nuestro corazón a Dios, cuando no nos engrosamos a Dios. Y yo sé y tengo la plena seguridad de que la congregación va a crecer y vamos a ver multitudes de personas, porque acá no se predica un evangelio de prosperidad, no se predica nada de esas cosas, se predica la palabra pura como Dios la escribió, y la palabra es viva y eficaz. Y si cada uno de nosotros, cada uno es una semilla. Escuchaba el otro día que los jóvenes hoy en día es la generación que quieren dejar huella en el mundo. Todos los jóvenes se están matando por dejar huella, y todos los jóvenes están buscando dejar huella donde no se deja y donde esa huella se borra. Si Pablo no hubiera agradado a Dios, ¿será que hoy lo recordaríamos? Si Moisés, estando allá en el trono de Egipto, dice: yo para qué me voy a menospreciar con este pueblo, yo más bien me quedo acá en mis deleites, ¿hoy lo recordaríamos? Pero lo recordamos porque él se humilló y le creyó a Dios. Él sí logró dejar esa huella, él sí pudo dejar esa huella, porque la huella que nosotros dejamos en este mundo es creyéndole a Dios y siendo ejemplo para cada persona y tomando la palabra. Muchas veces nosotros queremos que Dios nos hable y decimos: Padre, háblanos hoy, Padre, háblanos hoy. Más bienaventurado es dar que recibir. Hermanos, cuando tú das, tú recibes, porque así funciona Dios y así funcionan las normas que Dios ha establecido. Cuando más bienaventurado es dar que recibir, medida buena, remecida y rebosando dará vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Cuando hay una persona que se suicida y uno va y lo ayuda, después esa persona puede venir a ayudarlo a uno u otra persona. El Señor Jesucristo viene a ayudarlo a uno cuando uno está pasando por una dificultad. Pero es ayudar, es que haya humanismo, a pesar de que es una palabra nueva contemporánea, que haya humanismo en la iglesia, que haya hermandad, que haya unanimidad, que le creamos a Dios. No siempre vengamos pensando en nosotros, vengamos pensando en recibir para dar. Porque algo que yo les puedo hablar, llevo un poco en el cristianismo, pero algo que sí puedo dar pleno testimonio y plena certeza de que es así, es que cuando uno da, recibe. Cuando yo me paro acá a hablar, inclusive ahorita que estaba hablando, hay cosas que yo ni sabía. A veces uno dice cosas que ni traía pensado,
porque Dios le da al que da. Porque cuando uno le da una palabra a alguien, Dios le va a dar después esa palabra y le va a dar esa certeza. Y hay muchas personas que se basan solo en la letra, y yo me sé tantos versículos. Yo me sabía un versículo cuando el Señor Jesucristo es tentado, otro testimonio personal, cuando el Señor Jesucristo es tentado y le dice: si tú eres el Hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y yo la leía y yo me la sabía. Y yo decía: gloria a Dios, esta palabra es viva. Pero ¿saben qué pasó? Un día entré en una prueba económica y estaba yo allá de rodillas diciéndole: Padre, ayúdame, Señor, tú sabes las situaciones, tú sabes que yo te he querido agradar, tú sabes, uno siempre arrogante, ¿no? Yo te he querido ayudar, Padre Celestial, yo te he querido agradar, yo te he querido honrar, te he querido glorificar, me fue el versículo, te he querido honrar en todas las cosas. Bueno, ¿y saben qué pasó en ese momento? Me senté a leer la palabra de Dios después de esa oración triste del corazón, porque pues yo creo que cada uno de ustedes sabe la dificultad de pronto cuando uno pasa por una situación difícil de plata. No digo que me dé los que pues sería yo mentiroso, pero sí vive uno bien, gracias a Dios. Y de pronto ver que se empieza a apretar esa situación es difícil. Y me senté yo a leer la palabra. Cuando la leí y decía: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dije: yo no vivo este negocio. Dios me dio claridad plena de ese versículo que yo tantas veces había leído y había dicho, y le había dicho gloria a Dios. Dios me dio claridad de ese versículo y me di cuenta que yo no vivía ese negocio. Me di cuenta que yo no vivía ni siquiera de mis fuerzas, que ese negocio y que el sustento cada día era provisión de nuestro Padre Celestial. Pero hay muchos que no han aprendido. Le decía yo a mi esposa que el otro día hablando, le decía: es que uno como cristiano tiene que vivir la vida al extremo. Uno como cristiano es como esa persona que se lanza del parapente, allá que está en el borde y está que se bota. Veía yo el bungee jumping, un video, lo amarran de acá y la persona que está con el que va a lanzar tiene un cuchillo, botando así el cuchillo suavemente, la cuerda, y él mira y no saben qué momento es que se va a totear eso y se fue para el vacío y luego vuelve y sube, ¿no? Y él está ahí, está como con esa. Así vivimos los hijos de Dios. Tenemos que vivir con esa, más que adrenalina, esa fe en Dios. Y no tenemos que tener paz en nuestro corazón cuando haya tantos X de millones, porque la palabra nos enseña que el pan de cada día dánoslo hoy. Nuestro Padre Celestial nos provee lo que nosotros necesitamos, inclusive desde antes de que se lo pidamos. Él ya sabe nosotros qué necesitamos. Yo le doy gracias a Dios porque antes de que naciera el bebé, Dios nos concedió un carro. Sin yo pedírselo, Dios sabía. Dijo: necesitan un carro, yo se los voy a dar. Y así es con cada cosa, así es con cada bendición que nos necesitamos. Dios ya sabe, pero Dios quiere que nosotros le demos también a Él. Dios quiere que nosotros le sirvamos y que cuando Él nos habla no hagamos oídos sordos, que nosotros seamos, no sé si valga el ejemplo, como los burros, cuando los llevan así, ellos llevan acá dos cosas para no ver hacia los lados, solo mirando hacia el frente. Y es que el versículo que les decía antes, de porque Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, dice al final: porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por eso Moisés dejó Egipto, dejó los deleites temporales del pecado, las riquezas de este mundo, por irse a sufrir con su pueblo, los ojos puestos en el galardón. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos cada día, que cada palabra que Él nos dice, sea la persona que sea, no tiene que ser la persona más erudita, no tiene que ser el super evangelista, el super pastor, el que se conoce toda la Biblia para creerle. Tenemos que creerle a cualquier persona que Dios utilice para hablarnos a nosotros. Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios, para aprender a discernir lo que Dios nos está diciendo y lo que es de Dios, correcto, porque el enemigo también nos habla, pero nosotros tenemos que discernirlo, y las palabras que Dios nos dé, tenemos que hacer lo que decía el versículo: guardar todas estas cosas y meditarlas en nuestro corazón. Por eso le decía él a Josué:
Le decía, no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando tomamos la palabra es viva, y acá está, esto es palabra de Dios, pero acá no está toda la palabra de Dios. Si Dios escribiera toda su palabra, todas las promesas que Él tiene para nosotros no cabrían en este libro, no cabrían en el mundo. Decía Juan, si escribiera todos los milagros que el Señor Jesús ha hecho, no cabrían en este mundo. Esto es una síntesis, un breve recuento de las promesas de Dios. Es un breve recuento que vale la pena leerlo y vale la pena estudiarlo, pero las palabras que nuestro Padre Celestial nos habla a cada uno de nosotros, porque es que Él nos vio desde el momento que nacimos. Mi embrión vieron tus ojos, desde antes que hubiera vida. No se sabe en qué punto la vida llega al ser humano, no se sabe, la ciencia no lo ha descubierto, pero desde antes que llegara la vida, ya Dios nos había visto, y ya Dios sabía las dificultades, y ya Dios sabía los gozos, y sabía las tribulaciones, y sabía cada situación por la que íbamos a pasar, y Él nos está hablando, y Él no lo toma nada por sorpresa, y nos habla a cada uno. Esto es un libro general, la Santa Biblia es un libro general para toda su iglesia, pero Dios tiene muchas más promesas que darnos, basadas en su palabra, porque las promesas que Dios nos da a cada uno son personales, y a veces Dios nos revela tesoros a cada uno que son para guardarlos y meditarlos en nuestro corazón y no dejárnoslos robar. Y las cosas que cada uno necesita. Les hablaba que yo vengo de un hogar disfuncional, y después de tantos años veo que Dios ha restaurado el hogar y todas esas ataduras se rompieron. Cada atadura, cada deseo, no sé, tal vez alguien quiera tener una familia, Dios se la va a dar. Crea en Dios, Dios se la va a dar. Tal vez alguien quiera montones de plata y Dios tal vez no se los dé, porque es para gastar en sus deleites, pero lo que necesita, y lo puedo asegurar, es que un hijo de Dios no va a pedir prestado, ni tiene que mendigar, ni tiene que andar rogándole a nadie, porque la palabra enseña que prestarás, más no pedirás prestado. Y eso somos nosotros. Si nosotros necesitamos una casa, Dios nos la va a dar. Si Dios tiene un propósito con nosotros, y en ese propósito está que tengamos una mega iglesia, Dios nos la va a dar. Si no se necesita, pues Dios nos la va a dar, porque no nos la da. Y nosotros no debemos dar cosas contra el aguijón como lo hacía Pablo, porque Dios conoce el propósito y Él nos va a dar lo que necesitamos para llegar a ese propósito. Pablo no necesitó una mujer, y Pablo no necesitó ser papá para cumplir su propósito. Si él hubiera necesitado, Dios le hubiera dado mujer e hijos. Entonces muchas veces no debemos orar por donde nosotros vemos que está la paz. Debemos orar por cumplir ese propósito, ese llamado que Dios nos ha hecho a cada uno, y sin importar las edades. Dios tiene un propósito con cada uno, y Dios quiere orar en cada uno de nosotros, y tenemos que tomar la palabra y atesorarla y guardarla en nuestro corazón, porque eso fue lo que hizo María, y ella cumplió el propósito que Dios tenía con ella, porque ella atesoró esas riquezas. Pero el que toma en poco la palabra de Dios va a andar de caída en caída y nunca va a ser levantado. Pero si Dios les ha hablado 1000 veces y hoy les está volviendo a hablar, los invito, mis hermanos, a que guarden esa palabra en el corazón, y los invito a que no se dejen vencer, porque Dios no quiere un hijo vencedor ni un hijo en derrota. Y aunque si miramos, Dios también nos complace los deseos de nuestro corazón, porque si nosotros miramos, Abraham estaba triste y decía, no, pero me va a heredar mis riquezas un esclavo mío, y le dijo, no, Señor, de ti te daré una promesa. Dios lo escuchó, y Dios conocía la tristeza. Así de bueno es Dios, así de bello es Dios, y así de grande es Dios, que en todo momento nos habla y nos quiere ver felices. El que se quiere ver triste es uno mismo, es el que se quiere ver triste y ver mal, y Dios le dice, yo te prosperaré, y le dice, no, Señor, yo me quiero quedar aquí, yo te daré una familia. No, déjeme sin familia. Yo te quiero ver que no tomas, que no fumas, déjeme acá, que me dé un cáncer a los 50 o a los 30, ¿no? Porque dicen que después de los 30 empieza la visita al médico. ¿Y eso a qué se debe? A que no nos atesoramos. Cuando uno ama a Dios, cuando nos amamos a nosotros mismos, cuidamos nuestro cuerpo, cuidamos nuestra salud espiritual.
Porque muchas veces queremos ver los milagros en la salud física, pero no es, Dios nos hace un milagro espiritual cada día. Ahorita está haciendo milagros, yo estoy seguro que Dios ahorita le está hablando a alguien. Me está hablando a mí me está hablando, a través de mí mismo me está hablando, porque así nos habla Dios. Y Dios tiene muchas formas de hablar. Dios nos habla a través del Espíritu a nosotros mismos. Tenemos que escucharlo, quedarnos quietos, dice el Salmo. Quédense quietos delante de Dios, escuchemos lo que Dios nos quiere decir. Dios nos habla a través de un amigo. Dios nos habla a través de un enemigo. A través de un enemigo nos habla Dios. Y he conocido tremendos testimonios porque no aprenden a escuchar a Dios a través de los enemigos. Debemos orar por nuestros enemigos y ahí sí pedirle a Dios. Si vas a dar el diezmo, antes de dar el diezmo, ¿qué tienes que hacer? Ir y pedirle perdón al enemigo o con el que ha tenido problemas. Si quieres ver tu vida prosperada, limpia lo que has dejado atrás vuelto nada. Limpia ese barro que has dejado allá atrás, que de pronto el desorden, cuando lo meten debajo del tapete, barren y lo echan ahí y ahí quedó. Y ya Dios, listo. No, vaya, saque ese mugre y perdone a esa persona que le hizo ese daño. Y perdone, pero perdone plenamente de corazón, y va a haber esos milagros que por los que tanto ha pedido. Y va a haber esas conversiones en sus hijos. Y va a haber esas conversiones en la familia. Y si no las ve, Dios les va a colocar paz y gozo en el corazón. Y no van a sufrir juntamente con esa persona. Y van a ver esas provisiones económicas en salud, en todo sitio. Yo quedo impactado que cada cosa que yo voy a hacer, cada diligencia, y no es por ser arrogante ni prepotente, pero cada diligencia que voy a hacer, sea una vuelta, lo que sea, pagar un recibo, cualquier cosa, todo el mundo lo atiende uno bien. Todo el mundo es servicial con uno. Y he visto que ese mismo funcionario que me atendió bien, llega otra persona y se agarra con él. Porque ¿qué pasa? Porque esos son los hijos de Dios. Tiene que haber un cambio y Dios se manifiesta en todo sentido. Dios no quiere ver que sus hijos estén airados. Dios no quiere ver que sus hijos estén volados, como decimos acá en Colombia, ¿no? Que sus hijos estén volados y que con todo el mundo ande tratando mal y con cara de 38 largo. Y parece un nazi allá no, esos no son los hijos de Dios. Los hijos de Dios tenemos amor y somos transformados y valoramos la palabra de nuestro Padre Celestial. Démosle un aplauso a nuestro Padre amado por esta palabra que nos da el día de hoy, mis hermanos. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. ¿Cuántos damos gloria a Dios? ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre y a los hijos de Dios. Bueno, ¿cuántos vamos a ser como María? Una noche mi esposa tuvo un sueño en un lugar, acá no, en otro lugar, que Dios daba palabra y la gente rechazaba la palabra y la palabra caía al piso. Pero no es en este lugar, y a partir de hoy vamos a realmente recibir la palabra que Dios nos da, a meditarla en el corazón. ¿Para qué? Para ponerla por obra y para obedecerle. Alabado sea Dios. Dios es bueno, Dios nos ama. La palabra enseña que Dios reprende y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si el Señor no le jala las orejas, preocúpese, hermano. Pero cuando el Señor nos jala las orejas es porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros. ¿Cuántos creemos que la palabra de Dios es viva? Yo sé que cuando la oímos, la misma palabra sana y liberta. Amén. Vamos a orar hoy por sanidad. Yo le dije a la hermana Sandra, venga con su mami, vamos a orar por ella. Y la trajo, vamos a orar por ella. Gloria a Dios, vamos a creer un milagro del Señor en la vida de nuestra hermana. Se me olvida el nombre, recuérdeme. Bertilda, y vino su hijo también a acompañar a la mamá. Él también cree en un milagro de sanidad para la mamita. La mamá es una hija de Dios. Ahorita yo meditaba un momento en ella y decía, bueno, Señor, yo no tengo ni la menor idea qué es lo que ella tiene, pero Dios conoce lo íntimo de ella. Puede sentarse, hermana. Puede sentarse. Siéntese, siéntese. Mira, ahí está la sillita. Yo decía, ¿cómo voy a sentar? No, que me caigo. Pero ya vio la silla, entonces ya listo.
Gloria a Dios. No se pongan a mirarla, miremos a Dios. A orar creyendo en un milagro. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Alguno enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia, oren por la persona ungiéndola con aceite, y la oración de fe sanará al enfermo, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Antes de orar por ella, yo quiero que oremos todos. ¿Me recuerda su nombre? Jorge Diomedes Rodríguez, bienvenido. El Señor Jesús lo ama mucho. ¿Quiere que oremos por su salvación y por sanidad? Bueno, entonces vamos a orar, vamos todos a orar. Vamos a decir: Padre Celestial, yo te doy gracias porque yo creo que tú me amas. Señor Jesucristo, hoy abro mi corazón y te invito a vivir en él. Señor Jesús, hoy te pido el favor que borres todos mis pecados con la sangre preciosa que tú derramaste en la cruz del Calvario. Señor Jesucristo, hoy abro mi corazón y te invito a vivir en él. Señor Jesús, te pido el favor que escribas mi nombre en el libro de la vida y que nunca lo borres, para el día que tú me llames, yo pueda oír tu voz y estar contigo. Señor Jesucristo, creo con mi corazón y confieso con mis labios que a partir de este momento yo soy tu hijo y tú mi padre. Gracias, papito Dios. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Padre, en el nombre del Señor Jesús, unjo esta hija tuya con aceite, conforme nos enseñas en tu palabra. Sobre los enfermos pondrás las manos y los enfermos sanarán. Padre, no tengo la menor idea que hay en el cerebro de tu hija, pero yo sé que tú sí lo conoces. Y tú puedas darle un cerebro nuevo, un sistema nervioso. Puedes hacer nuevas en ella todas las cosas. Que si ella necesita perdonar a alguien en su corazón, lo perdone. Que si ella necesita pedirte perdón, diga: Padre, perdóname. Si necesita perdonar a alguien, perdónalo. Amado Espíritu Santo precioso, en esta hora te doy gracias, Dios, porque el deseo tuyo es que tu hija esté sana. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo reprendemos todo ataque del diablo y lo echamos fuera. Todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de locura y de demencia queda atado, encadenado y se va fuera en el nombre del Señor Jesucristo. La declaro sana, libre, ahora mismo. Que el fuego del Espíritu Santo de Dios la llene y todo su ser, desde sus huesos, su sistema óseo, su sistema digestivo, su sistema sanguíneo, cada uno de los órganos de su cuerpo sean sanos y libres ahora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Proclamo palabra de liberación y de bendición en esta hija del Dios viviente, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que su mente vuelva a su normalidad, que su cuerpo vuelva a su normalidad. Ahora sus articulaciones, sus venas, sus arterias, sus tendones son libres, son sanas. Y las venas de su cerebro son sanos, su materia blanca, su materia gris. Ahora mismo su cerebro es sano, sus neuronas son sanas, su memoria, la parte de su memoria es sana. Todo espíritu
de olvidar las cosas. Todo espíritu inmundo queda desautorizado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora mismo. ¿Cómo es que se llama eso? No, una que les da para que pierdan la memoria, algo. Todo espíritu de Alzheimer, ordeno que salga de este cuerpo. Alzheimer, te ordeno que salgas de este cuerpo ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ordeno que ese Alzheimer salga de ella. Ahora, en el nombre de Jesús, Alzheimer sale de este cuerpo. En el nombre de Jesús de Nazaret, la declaramos curada por la llaga de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, papito Dios. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cómo se siente, mi hermana? Bien, levántese en el nombre del Señor Jesús. Levántese con fuerzas en el nombre del Señor Jesús. Recibe fuerzas. La palabra dice que Pedro lo tomó de las manos y los tobillos se afirmaron y empezó a caminar. Enderezcase. Su pierna derecha ahora mismo recibe fuerza. Recibe fuerza su pierna derecha. Recibe fuerza su columna vertebral, cada una de las vértebras de su cuerpo. Ahora mismo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, su sistema óseo es sano. Y hermana, usted está joven. Usted se levanta ahora, se levanta. No sé por qué abrace a su mamá. Háblele, abrácela. Abrácela. Es su hijo, Leonardo. Él es Leonardo. Ámelo y perdónelo de todo corazón. Perdónelo de todo corazón, hermana. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Espíritu Santo de Dios, llena a esta mamá y a este hijo del gozo tuyo, y todo lo que el diablo les ha robado, permite que puedan vivir ese amor, que ella ama mucho a ese hijo. Espíritu Santo de Dios, en esta hora vuelve a la lucidez su mente. En el nombre de Jesús, Leonardo es libre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es libre por el poder del Dios vivo. Se rompe todo yugo de maldición, toda palabra de maldición que haya sido lanzada contra él de adolescente, de niño, que lo llevó al consumo y a la violencia y a todo lo que él ha vivido. Se rompe ese yugo del diablo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, creo que tú haces nueva criatura y que esta hija tuya, Padre, hoy se levanta en victoria. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre, gracias. Gracias, papito Dios. En el nombre del Señor Jesús. Gracias, papito Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Él es su hijo Leonardo. Perdónelo de todo corazón y ámelo. Él la ama. Padre, gracias, Dios. Padre, gracias. Padre, gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar por Jorge Diomedes. Venga, vamos a orar por usted. Gloria a Dios. Hermana, está sana en el nombre del Señor Jesús. Veo como con dificultad, con bastón y eso que... Estoy sondeado. Ah, está sondeado. Tiene sonda. La vejiga. Usted cree que el Señor Jesucristo lo puede sanar. Amén. Ya lo recibió en su corazón. Alguien que me colabore ahí por cualquier cosa. Gloria a Dios. Levante sus manos. Cierre sus ojos, levante sus manos y no tenga miedo. Hágase para acá. Deja que el Señor lo... Padre, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, declaro tu poder. Muéstrale tu amor y que Él se vuelva a ti de todo corazón. En el nombre del Señor Jesucristo, que Él conozca al Dios vivo, al Dios que creó los cielos y la tierra. Su vejiga, sus riñones, su próstata, sus articulaciones, sus rodillas son sanas ahora. En el nombre de Jesús, tócalo, Dios. Tócalo, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Declaramos curado. Por la llaga del Señor Jesucristo es curado. Él está con sonda hoy. Y confío que pronto esté testificando acá que recibió el amor de Dios, que fue salvo y que fue sano físicamente. En el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, papito Dios, aleluya. Gloria a Dios. Dios pone unas palabras en mis labios, no sé por qué o para quién. Pero el Señor te dice,
me pone las palabras que Elías un día dijo frente a los profetas de Baal y al pueblo de Israel. Si Jehová es Dios, sígalo. Y si cree que Baal, pues váyase en pos de Baal. No dude más en su corazón. Si toma la decisión de seguir el evangelio del Señor Jesucristo, afírmese y levántese en el nombre del Señor Jesús. Padre, gracias porque tú eres bueno. Hoy declaro a través de las redes sociales sanidad y salvación. Los que están en las redes sociales, les invito a que de verdad abran su corazón al Señor Jesucristo y sean hijos de Dios, esforzados y valientes. Padre, te doy gracias por todo lo que tú has hecho el día de hoy y proclamo creyendo que esta semana que empezamos es una semana de victoria, es una semana de bendición, es una semana en la que vamos a ver tu gloria y tu poder en cada uno de nosotros, en nuestra salud, en nuestra economía, en el hogar, en la área sentimental, en todas las áreas, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén, gloria a Dios.